Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Lara. Soy estudiante del quinto nocturno de la mecánica automotriz. Hoy les voy a presentar sobre el funcionamiento del motor MG1, MG2 y MG3. Dice que prácticamente el funcionamiento de los motogeneradores y de inversor se puede visualizar en la alimentación de corriente de 200 voltios de corriente directa que ingresan al inversor y se transforman en 200 voltios de corriente alterna que pasando una fase de aumento por el reactor, ¿no? Y esto se transforma a 500 voltios de corriente alterna para activar al motor MG1. También puede convertir los 201.6 voltios de corriente directa en 12 voltios de corriente directa y 100 amperios, que esto usualmente lo usa para cargar la batería de 12 voltios, la cual es ocupada para alimentar los circuitos eléctricos del vehículo. También también suele ser para realizar un movimiento del motogenerador y utiliza una corriente de tres fases obtenida por un cierto, por un circuito amplificador que eleva la tensión de 220 voltios a 650 20 voltios de corriente directa a corriente alterna. Eso es lo que hace el circuito inversor etapa A. Entonces ahora les voy a hablar sobre el circuito Booster. El circuito Booster también, es el elevador de tensión encargado de elevar los 200 voltios de corriente alterna que fueron transformados de la batería de alto voltaje de 220 voltios de corriente continua a unos 500 voltios de corriente alterna mediante el circuito del reactor para después ser entregados a cada motogenerador. Dice, este circuito consta de un reactor o bobina que permite la elevación de voltaje alterno para generar los 500 voltios y es aprovechada por el motor por el MG1 y al cual su funcionamiento sería como el motor de arranque para hacer funcionar el motor MG2 y también al motor de combustión en relantí. Eso sería prácticamente el circuito Booster. Les voy a hablar sobre el módulo IPM, que es el encargado de realizar la conmutación entre dos transistores para enviar la tensión a los motogeneradores. También es el encargado de guiar la corriente en un solo sentido para accionar el motor MG1 y direccionar la corriente al MG2. Funciona de una manera autónoma para que los voltajes fluyan en un solo sentido. Como podemos ver, ahí tenemos los dos transistores y los dos diodos que van en una sola dirección. Ahorita les voy a hablar sobre el circuito de alta tensión o conversor. Dice, la batería de accesorios nunca proveerá de carga a la batería de alto voltaje y su funcionamiento es la de accionar sistemas como son luces, claxon, entre otros componentes eléctricos del vehículo. Ingresan 200 voltios de corriente alterna y son transformados a 220 voltios de corriente continua, mostrando ser la primera fase, y esta es la de transformar el voltaje alterno en continuo para pasar a la regulación de voltaje, que son los 14 voltios que necesita la batería del vehículo para accesorios. El convertidor DC-DC baja tensión
Dice que luego de convertir la corriente continua a corriente alterna, esta será reducida por medio del transformador a unos 14 voltios, los cuales son rectificados por un conjunto de diodos. Como podemos ver ahí el conjunto de diodos donde están siendo transformados. Y dice que en este diagrama se aprecia la transformación de los 220 voltios de corriente continua a 14 voltios de corriente continua para cargar la batería de accesorios. Y eso sería todo. Gracias por su atención.